Saludos estudiantes. En la actividad anterior estudiaron las enfermedades genéticas causadas por alteraciones en el número y en la estructura de los cromosomas, las cuales tienen en su mayoría expresiones severas en el fenotipo. Al concluir, les presentamos una situación relacionada con la herencia de grupos sanguíneos del sistema ABO, relacionado con un matrimonio donde la madre con grupo sanguíneo A y el padre con grupo B tienen un hijo del grupo O. En el día de hoy podrán explicar el por qué esto se presenta, ya que estudiarán las características generales de los marcadores genéticos y sus herencias. Además, los aspectos fundamentales que explican la distribución de los genes en las poblaciones humanas. Para este análisis, les presentamos el siguiente sumario. Al concluir las actividades docentes relacionadas con estos contenidos, deben identificar las características genéticas y hereditarias para el sistema de grupos sanguíneos ABO y RH, fundamentando la importancia de su estudio en la práctica médica. Explicar la importancia del sistema de histocompatibilidad HLA y los polimorfismos del ADN en la práctica médica. Identificar los fundamentos biológicos y matemáticos del equilibrio genético en las poblaciones humanas, los factores que lo alteran y la importancia de este estudio. Un marcador genético se define como un locus con alelos fácilmente clasificables que pueden ser utilizados para estudios genéticos. Poseen determinadas características que los identifican. Presentan un modelo simple de herencia, son de fácil determinación, presentan una frecuencia relativamente alta en las poblaciones y la expresión del carácter que determinan no se afecta con el ambiente, la edad ni el sexo. Los sistemas de grupos sanguíneos son marcadores genéticos que presentan determinadas características. Son pequeños polisacáridos ubicados en la membrana plasmática de las células formando glicolípidos. Desde el punto de vista inmunológico, son antígenos contra los cuales el organismo produce anticuerpos y son fáciles de clasificar por una simple reacción de hemoaglutinación. En la asignatura Morfofisiología Humana, ustedes estudiaron el sistema de grupos sanguíneos ABO, los que se consideran
marcadores sanguíneos por excelencia. Recuerden que para clasificar los fenotipos del sistema ABO se emplean los anticuerpos anti-A y anti-B. Observen las reacciones de hemoaglutinación que identifican los fenotipos A, B, AB y O. En el cuadro les mostramos los genotipos que determinan cada grupo sanguíneo. Los alelos A y B presentan dominancia completa sobre el alelo O, que es recesivo. Pero, si los alelos A y B están juntos en el genotipo, ambos se expresan y determinan el fenotipo AB, por lo que son alelos codominantes. Los alelos que codifican para el sistema ABO son llamados alelos múltiples, porque todos determinan un mismo carácter, o sea, el grupo sanguíneo, y se ubican en un mismo locus en el brazo largo del cromosoma 9, en la región 34. Para analizar la herencia del sistema ABO, tienen que saber representar los genotipos que corresponden a cada grupo. Retomemos el ejemplo que les presentamos al inicio de la actividad. La mujer presenta un fenotipo A. El esposo es del grupo B y tienen un hijo del grupo sanguíneo O. Las personas del grupo A pueden tener un genotipo AA o AO, y las del grupo B, BB o BO. Si tienen un hijo del grupo O, ambos padres tienen que portar el alelo recesivo O, lo que implica que la madre tenga un genotipo AO y el padre BO. De esta manera se justifica el nacimiento de un hijo del grupo sanguíneo O. Los demás hijos pueden ser del grupo A, AB y B. En el estudio independiente, realicen el cruzamiento correspondiente y representen los genotipos de los demás hijos de esta pareja. El sistema de grupo sanguíneo RH también cumple los requisitos para ser considerado un marcador genético. Se encuentra ubicado en el cromosoma 1, en las regiones 34 y 36. La reacción antígeno-anticuerpo del sistema RH ha permitido identificar dos subgrupos poblacionales, los RH positivos y los RH negativos. Para este locus, existen dos alelos definidos por las letras D mayúscula y D minúscula. El alelo D mayúscula es dominante sobre el alelo D minúscula recesivo. Las personas RH positivas presentan los genotipos D mayúscula, o sea, son homocigóticos dominantes, o D mayúscula, D minúscula, que son heterocigóticos. Los RH negativos serán homocigóticos recesivos, o sea, D minúscula, D minúscula. Analicemos la herencia del sistema RH. Para ello les presentamos este estudio familiar, donde los padres RH positivos tienen una descendencia con dos hijos RH positivos y uno RH negativo. El genotipo de los padres
es D mayúscula, D minúscula, o sea, son heterocigóticos. Ambos portan el alelo recesivo D minúscula, que lo transmiten al hijo negativo. Al realizar el cruzamiento, observen que la descendencia tiene la posibilidad de presentar un 75% de hijos RH positivos y un 25% de hijos RH negativos. El sistema de grupo sanguíneo MN presenta una herencia muy sencilla. Es utilizado en la práctica médica en algunos estudios clínicos y poblacionales. En el cuadro se ilustra las reacciones de hemoaglutinación utilizando los anticuerpos M y N. Los genes alelos de este sistema M y N son codominantes y están ubicados en el brazo largo del cromosoma 4 en las bandas 28 y 31. El genotipo MM determina el fenotipo M. El MN, el fenotipo MN, ya que existe codominancia entre los alelos. Y las personas con genotipo NN presentan un fenotipo N. El complejo de histocompatibilidad mayor está compuesto por un grupo de loci estrechamente ligados en el brazo corto del cromosoma 6. Este grupo presenta 3 clases, clasificadas sobre las bases de diferencias funcionales y estructurales, denominadas clases 1, 2 y 3. En la clase 1 se ubican los locis A, B y C, y en la clase 2 los locis DP, DQ y DR. Cada uno de ellos presentan una gran heterogeneidad alélica. Observen en la imagen la diversa cantidad de alelos que se ubican en cada locus, lo que determina la baja posibilidad de que 2 personas compartan un genotipo para este sistema. Las clases 1 y 2 corresponden al sistema HLA. Estos genes están involucrados en los rechazos de tejidos trasplantados. Los marcadores genéticos por excelencia son los obtenidos al nivel del ADN por enzimas que cortan la cadena en determinados sitios, llamadas enzimas de restricción. Estos marcadores presentan un carácter polimórfico y son fácil de ubicar en los cromosomas. Tienen un patrón simple de herencia con codominancia. La imagen muestra un estudio molecular con el empleo de un marcador polimórfico en una familia. Las muestras de ADN fueron tratadas con una enzima de restricción y posteriormente se realiza una corrida electroforética de los fragmentos de acuerdo a su peso molecular. El análisis de segregación de los alelos para este marcador polimórfico tiene para esta familia los alelos 1, 2 y 3, que determinan los genotipos 1-3, 1-2, 1-1, 2-3. Los marcadores genéticos se utilizan como instrumentos de investigación en el análisis del ligamiento, que permite identificar mutaciones en genes únicos para el diagnóstico preclínico y prenatal. Se han empleado en el mapeo genético,
en la medicina forense, ejemplo, en los casos de determinación de paternidad dudosa. El estudio de los sistemas de grupos sanguíneos ABO y RH garantiza transfusiones seguras y previene la enfermedad hemolítica del recién nacido. Los estudios del sistema de histocompatibilidad evidencian o no la compatibilidad genética entre el donante y el receptor, garantizando el éxito en los trasplantes de órganos. La genética poblacional estudia la distribución de los genes en las poblaciones y de cómo las frecuencias de los genes y de los genotipos se mantienen constantes o cambian en dicha población. Los principios que rigen la genética poblacional son la ley de Hardy-Weinberg, los factores principales que rompen el equilibrio en las poblaciones y las categorías en las que se basa el manejo de los estudios de las poblaciones. La ley de Hardy-Weinberg enuncia que los genotipos generados por dos o más alelos de un locus se distribuyen en las poblaciones en correspondencia con sus frecuencias y que las frecuencias génicas como genotípicas que ellos generan se mantienen constantes de generación en generación. El equilibrio enunciado en la ley de Hardy-Weinberg se cumple en poblaciones muy grandes, caracterizadas por matrimonios al azar, que la tasa de mutación sea constante y no existan factores de selección ni de migración. Para realizar un estudio poblacional resulta necesario determinar las frecuencias fenotípicas, el patrón de herencia que sigue la transmisión de la mutación y la relación de expresión entre genes, o sea, determinar cuál es el dominante, el recesivo o si existe codominancia entre ellos. La frecuencia fenotípica es la relación del número de individuos que presentan el fenotipo en estudio entre el total de individuos de la población y se expresa en %. Analicemos el siguiente ejemplo. En una población de 1000 personas, 700 son RH positivas. Para determinar la frecuencia fenotípica de los RH positivos, se establece la relación entre el número de personas con este fenotipo y el número total de la población, lo que determina que el 70% presenta un fenotipo RH positivo. En el estudio independiente, determinen la frecuencia fenotípica de los RH negativos de dicha población y los conceptos de frecuencia génica y genotípica utilizando la bibliografía orientada. Existe una fundamentación matemática para dar explicación a la ley de Hardy-Weinberg. En términos algebraicos y teniendo a las letras P y Q como equivalente a dos alelos para un locus específico, en una población en equilibrio, la suma de P más Q es igual a 1. P corresponde a la frecuencia génica del alelo dominante y Q a la frecuencia génica del alelo recesivo. Como estudiamos organismos diploides, las frecuencias genotípicas que se presenten en la población teóricamente serán igual al desarrollo de un binomio cuadrado perfecto. P más Q al cuadrado es igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado.
donde P al cuadrado corresponde a la frecuencia genotípica del homocigótico dominante, Q al cuadrado a la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo y 2PQ determina la frecuencia genotípica de los heterocigóticos. La genética poblacional permite realizar estudios preventivos al conocer las frecuencias génicas y genotípicas que causan determinadas enfermedades, epidemiológicos que permiten caracterizar las frecuencias génicas para identificar polimorfismos de marcadores genéticos que determinan enfermedades comunes, antropológicos, biológicos y de medicina forense que proporcionan datos de las frecuencias de alelos no relacionados con enfermedades y que contribuyen a la diferenciación fenotípica de las personas. Al concluir el estudio de este contenido, les presentamos las siguientes conclusiones. Los marcadores genéticos son rasgos resultado de mutaciones que se expresan como fenotipos de fácil identificación, que no cambian ni con la edad ni con el sexo. Presentan un patrón simple de herencia y son frecuentes. Los sistemas de grupos sanguíneos y el complejo mayor de histocompatibilidad tienen estas características. Los alelos del sistema ABO son alelos múltiples. A y B presentan dominancia completa sobre el alelo O, y cuando se encuentran juntos en el genotipo, su relación de expresión es de codominancia. En el sistema RH se incluyen varios antígenos. El alelo D mayúscula es muy antigénico, por lo que las personas que lo poseen serán RH positivas, D mayúscula o D mayúscula D minúscula. Y las que carecen de él son RH negativas, D minúscula. El complejo de histocompatibilidad mayor está compuesto por un grupo de genes muy ligados, localizados en el brazo corto del cromosoma 6, y presentan gran heterogeneidad alélica. Sobre las bases estructurales y funcionales, los genes del sistema de histocompatibilidad se agrupan en 3 clases: 1, 2 y 3. La 1 y 2 corresponden al sistema HLA, muy relacionado con el rechazo que el organismo hace al trasplante de órganos y tejidos. Los marcadores genéticos de excelencia son los obtenidos a nivel del ADN por enzimas de restricción, como los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción del ADN. La genética poblacional estudia la distribución de los genes en las poblaciones y cómo las frecuencias que ellos determinan se mantienen constantes o cambian. Observen estos 2 hermanos, diferentes en su fenotipo, sobre todo en la talla. Además, uno de ellos es alérgico al pelo de los animales domésticos, que en ocasiones le desencadena una crisis de asma bronquial, mientras que el otro no presenta ningún síntoma. En el genoma humano existen grupos de genes que participan en la expresión de estos caracteres. En la próxima actividad orientadora conocerán otro mecanismo hereditario que explica lo planteado.